nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a la Escuela de Cine Documental de Caracas, que después de dejar el cargo de director ejecutivo nacional, yo me dediqué a hacer documentales. Una de las personas de esa cooperativa, que es una cooperativa, llevó al planteamiento de hacer un documental de un artículo que ya había visto en prensa. ¿Y qué artículo es ese? Eliades, que es la directora del documental, me dice, unos scouts que caminaron de Maracaibo, de Caracas a Washington. Yo me quedo así como extrañado. Nunca había escuchado eso. Y me da el artículo a leer, yo lo leo, me acuerdo que ya tenía activo el Museo Scout, que había una filmación de noticiero, esos que presentaban en los cines, estaba la noticia de Petit y Carmona y en ese momento hago la relación y como equipo de trabajo decidimos hacer el documental. Bueno, comenzar a presentar el proyecto al SENAC, a ver cómo conseguíamos fondos para hacer el documental. Nos entrevistamos con el señor Antonio Álvarez, él nos contó lo que recordaba, cómo fuera su investigación, ya estaba bastante deteriorado de salud. De hecho, cuando nosotros comenzamos a filmar, ya Antonio había partido al campo de la dicha y del reposo. Y lo digo en esos términos porque, como les comenté, era scout y escribió una hazaña scout. A nosotros nos llevó particularmente 2 años y medio también a hacer la investigación, lo que duró la caminata por casualidad. Volvimos a buscar toda la prensa, tratamos de tomar contacto con algunas bibliotecas de países por donde hubo el recorrido para conseguir información de prensa. Y después de haber conseguido algo del fondo y comenzar las filmaciones y las entrevistas de los que podían relatarnos, el equipo de producción de la película decide que hay que buscar unos personajes que representen a Petit y Carmona. Y bueno, como hacemos todo siempre, apelamos al grupo de scout más cercano con el que tenemos referencia y en ese instante para mí era el grupo donde estaban mis hijos, el Callabrima. Y nos reunimos con el clan del Callabrima y ahí conseguimos a 2 muchachos que son los que, si vieron el documental, los representan y son bastante parecidos si ven las fotos. Y lo siguiente que se nos plantea, bueno, esto no tiene nada de kaki, esto no tienen las cosas clásicas de los scouts de la época. Vamos a llamar a algunos viejos scouts que sean coleccionistas, que puedan tener algunos elementos que nos puedan ayudar a recrear la película. Y había un jefe de tropa, Carlos Cátegui, que era de los Teques. En esa época, una buena parte, una época de mi vida scout, yo estuve ligado a los Altos Mirandinos, San Antonio, Los Teques, y llamé a Carlos Cátegui. Y le cuento, mira, necesito unos sombreros, una camisa kaki, una brújula, unas cosas, pero de las viejas, ¿no? que sean de época, tal y qué sé yo, para una película. Y él me pregunta, ¿qué película están haciendo? Vas a hacer. Y le digo, voy a hacer un comentario de unos locos que caminaron de Caracas a Washington en los años 30. Y Carlos Cátegui me dice, mira, ese loco, uno de esos locos, es mi... Y yo tengo una fotocopia de la revista que recoge la información de ese viaje. Bueno, inmediatamente sumado al equipo de producción y a conocer historias de la familia, desde el punto de vista familiar de lo que fue esa caminata. Bueno, y después de buscar información, tener contacto con la familia, buscar algunos elementos. Recuerdo que entrevistamos a Enrique Tejera París, que recordaba vagamente, recordaba los personajes. En uno de sus libros él los menciona. Decidimos pues, hacer
el proyecto como tal. Y queríamos hacer una película mucho más larga, buscamos permiso de SECNAR, no fue posible, y tuvimos que concentrarnos en lo que habíamos pactado inicialmente con el SENAC, que era un documental de 30 minutos. Después el tema era tanta la información que queríamos contar que 30 minutos no nos es suficiente. Pero bueno, tuvimos que ajustarnos por razones contractuales a 30 minutos, y es lo que ustedes aún tienen disponible en la red. Mi papel en la película, bueno, fui parte de la investigación, me ayudó muchísimo el trabajo que venía desarrollando con el Museo Scout. Mi hijo es historiador, también sumado al pelotón. El ser Scout me ayudó en la producción, bueno, para garantizarme que las escenas representasen la vida de lo que podía ser una caminata, una excursión, y bueno, ese es el producto que está ahí. Creo que es una historia muy linda, de mucho valor scout en términos de compromiso, de la palabra dada, de la palabra empeñada. Petit lo manifiesta ahí con la frase: o llegaremos a Washington o moriremos en el intento. Que más scout que hacer honor a su palabra. Bueno, así que puedo contarle cosas de la película, cosas de la caminata, porque lo he vivido desde distintos ángulos. Todavía sigo descubriendo cosas de Petit. Hay una cosa que me llama mucho la atención, no sé si se recoge bien en el documental, pero en noviembre del 34 aparece un artículo en la prensa donde Roll plantea que él quiere hacer una caminata Caracas-Washington y que está buscando acompañantes. Y en ese instante, en ese mismo mes, Petit estaba en Maracaibo. Jaime Roll en Caracas, con una persona que iba a hacer la caminata que se llama de apellido Cenitar. Y después, 2 semanas después, Cenitar abandona el proyecto y queda Roll y anda buscando un acompañante. Pero estamos hablando del mes de noviembre y ellos esperaban salir el 19 de diciembre. ¿Por qué la fecha inicial de salida era el 19 de diciembre? Porque esa era la época de Gómez y todas las actividades fundamentales que se querían que tuviesen un apoyo gubernamental tenían como fecha de partida el 19 de diciembre, que era el día del cumpleaños del personaje. O sea, él todas las cosas las hacía por el 19 de diciembre. Entonces, pero Petit estaba en Maracaibo en noviembre. Estaba entrenando porque iba a participar en las Olimpiadas, las primeras Olimpiadas venezolanas. Entonces, si él estaba en noviembre entrenando para la carrera de 800 metros y tal y qué sé yo, y llega aproximadamente como el 11 o el 12 de diciembre a Caracas, yo no comprendía muy bien cómo, si en noviembre Jaime Roll tenía el proyecto para caminar y lo estaba buscando y logra que la Asociación de Cronistas Deportivos lo apoye para hacer la caminata, y Petit está en Maracaibo y llega el 11 de diciembre, ¿cómo es que anuncian a finales de diciembre, el 23, 24, de que Petit se sube a la caminata? Una caminata de 2 años y medio, ya estimada en 2 años y medio. Entonces, me parecía una locura que alguien se conecte para llevar un proyecto de 2 años y medio atravesando 3 continentes, nada más. Esto siempre me llamó muchísimo la atención. Con el correr del tiempo, y hasta después del documental, descubrimos que Jaime Roll vivió en Maracaibo. O sea que no lo hemos podido comprobar, pero estamos seguros que Jaime Roll y Petit se conocieron en Maracaibo. Es más, estoy convencido de que Jaime Roll militó en el grupo, en lo que hoy conocemos como el Grupo San Sebastián. En esa época era la Brigada de Boy Scouts del Sur.
por eso es que se produce un enganche muy práctico, muy rápido de, sí, vamos a sumarnos al proyecto. O sea, ellos tenían palabreado el proyecto en Maracaibo, Jaime Roll se viene, el otro después se viene, y aquí simplemente lo que hacen es conseguir. Y su jefe de tropa, el jefe de tropa de Petit, que es en ese momento teniente Leal Bracho, está en Caracas, también en estas fechas finales del año 34, y está en la partida que se da desde la Plaza Bolívar, de arranque de esos muchachos. O sea que había la venia del jefe de tropa. Para mí, todos ellos se conocían. No, tengo la suposición y la seguridad que se conocían. Lo que no tengo es documentación que me lo demuestre. Bueno, porque no hay registros de información de esa época. Pero esa es una de las grandes lagunas que algún día espero descubrir. Estoy seguro que ese proyecto lo soñó Petit y lo soñó Jaime Roll como miembro de los Boy Scouts del Zulia, de la Brigada de Boy Scouts del Zulia, y lo llevaron a cabo. La travesía de Petit es una de las cosas más extraordinarias. Yo hablé con la hija cuando atravesó la parte de Chocó, la selva que hay entre Panamá y Colombia. Él cuenta que tenía que dormir en los árboles, se amarraba en un árbol, a una de las ramas para poder dormir. Caminaba por ciénaga. Él le contó a su hija que muchos años después, que eso era una locura, que él no sabe, solamente por ser muy joven y alocado, pero que en plena conciencia eso no debe haber nunca ocurrido. Él tenía los pies totalmente deformados, producto de esa caminata. Él quedó con los dedos totalmente deformados por la travesía de la selva de Chocó. Ya tuvimos contacto con postproducción de documental con el nieto de Jaime Roll. Para nosotros, cuando terminamos el documental, teníamos la idea de que él se había quedado en Colombia, pero que no sabíamos más nada de él. Resulta que Jaime Roll terminó residenciándose en Bogotá, tuvo con el primer matrimonio un hijo, después tuvo un segundo matrimonio con el que tiene otra batería de muchachos, y uno de esos caballeros es el padre de este nieto de Jaime Roll. Él tiene una cosa que para nosotros es importante. Él tiene la bitácora de Caracas a Bogotá. Él está en Europa, yo todavía no he logrado que me la digitalice, porque yo quiero saber exactamente cuál fue el recorrido entre Caracas y Bogotá. Porque entre las locuras que no se cuentan en el documental por imposibilidad de tiempo, Jaime Roll sale de Caracas y era casado. Y la mujer se va en autobús hasta Bogotá a esperarlo. Entonces la esposa esperaba ir por tramos, agarraba el autobús, llegaba 2 o 3 ciudades después y allá no esperaba. Y entonces los tipos iban caminando y lo esperaban. Yo me imagino que en Bogotá la mujer le dijo a Jaime Roll: ¿tú sabes cómo es la cosa? Es hasta aquí. Yo no sigo esto hasta Washington, así que te quedas aquí y te bajas del proyecto. Para mí es la verdadera razón que se da para la cual Jaime Roll termina abandonando. Pero fue interesante conocer al nieto, porque nos dio un poco la información de sus antecedentes como explorador. Realmente era un tipo, yo me lo imagino, un gran vendedor, porque ilusionaba. Él ilusionó a Petit y a Carmona, porque supuestamente había un gran premio en monetario que iba a recibir quienes hicieran ese recorrido. Petit, a mitad de camino, más o menos en Centroamérica, contacta con
Walter Raleigh, el que fue el primer dirigente scout en el año 17 en Venezuela, le escribe y le pregunta que le averigüe si en los Estados Unidos realmente hay el premio, que cuánto es y dónde se cobra. Y hay una carta que él le responde y que está en uno de los artículos de prensa, le dice, mira, este premio no hay, eso es un embuste. Bueno, ya estamos a mitad de camino, ya vamos a terminar de darle, vamos a terminar de llegar. Pero ellos creyeron que iban a conseguir un dinero que terminó siendo no real. Aunque a Petit y a Carmona les ofrecieron quedarse en los Estados Unidos y hacer publicidad con esa caminata. Y bueno, tuvieron miedo de quedarse en los Estados Unidos, pero pudieron haber sacado provecho. De hecho, la Paramount fue la llegada de ellos y tuvo intención de hacer una película con el viaje de ellos. Pero bueno, al venirse ellos de los Estados Unidos a Venezuela, pues el proyecto se cayó. De Carmona sí es verdad que es una gran laguna. No hemos conseguido ninguna información. Una vez nos dio por escribirle a todos los Carmonas que hay en Facebook y decirle, mire, usted es familia de Juan Carmona, tal y qué sé yo, para ver si alguno respondía. Porque así fue que conseguimos al nieto de Jaime Roll, escribiendo todos los Roll en Facebook, y uno respondió, dijo, yo soy el nieto. No perdemos la esperanza que aparezca alguien que diga, yo soy el nieto de Carmona. Pero el apellido Roll es como más extraño, en consecuencia fue mucho más fácil. Carmona, las posibilidades son mucho más, y menos mal que no se llaman Pérez, porque eso sería como imposible contactarlo vía escribiéndole a cada uno por correo. Pero esos fueron tres personajes que dieron un impulso al escultismo en Venezuela. Si bien es cierto, ellos salen en el 35 vestidos, identificados como escados, para el año finales del 34, enero del 35, todavía no había institucionalidad de scout como hoy la conocemos. Recuerden que los primeros estatutos legalizados comienzan en noviembre del 36 y se registran en febrero del 37. Pero esa etapa entre el 33 y el 35 había gente haciendo escultismo, pero institucionalidad en sí no había. Aunque Federico había trabajado en un proyecto de estatuto, pero no tenían la acción institucional que hoy se recoge en todas las ciudades. Entonces era una actividad hecha por Scout, pero no era una actividad institucional. Pero cuando ellos llegan a Washington, aquí en Venezuela, los que ya estaban al mando de la institucionalidad, ya estaba el capitán Santa Roseo como director, deciden que impulsarse, aprovecharse de ese ¿cómo se llama? Ese renombre que tenían la palabra scout, producto de esa caminata, y deciden nombrarlos delegados al primer Jamboree de los Estados Unidos, porque el embajador al que a BCA, los Boy Scouts de los Estados Unidos, le piden una delegación oficial y él viste que no había cómo enviar una delegación. Se le ocurre que esto que vienen caminando es la delegación y los inscriben. Y ellos de alguna manera se transformaron y oficialmente son los primeros delegados de una comisión venezolana en el exterior, representando a los Scouts de Venezuela. Entonces ellos accidentalmente se ganaron ese título de representante de los Scouts venezolanos. En el 2010, cuando los Boy Scouts of America cumplieron 100 años, ustedes saben que los americanos siempre tienen la idea de sacar los 100 mejores que juegan pelota, los 100 mejores de tal cosa. Sacaron las 100 cosas más importantes de los Scouts en Venezuela. Y una de ellas, creo que la número 37, está
que Petit y Carmona fueron los primeros scouts que caminaron 2 años y medio para llegar al primer jamboree de los Estados Unidos. O sea, Petit y Carmona son está dentro de las 100 hazañas scouts que los Boy Scouts recogen y documentan en, en su historia de los primeros 100 años. Y ese documento, esa muestra también está en el museo. Entonces, Petit y Carmona pues, representaron una institucionalidad. Algo que no hizo que repercutiera más es que cuando ellos llegan a Maracaibo, se anuncia la llegada de Petit y Carmona, y mucha gente de Maracaibo, las poblaciones cercanas, salieron al Zulia a recibirlos. Y al recibirlos, hay fotos del puerto de Maracaibo absolutamente abarrotado de gente. Al final de la noche, pues volvieron a sus poblaciones y ahí sobrecargaron un buque que tenía que atravesar el lago, el buque Santana, y hubo muchos muertos, y entonces todas las festividades de la llegada de Petit y Carmona se vieron opacadas por esa tragedia. En el documental también se recoge que el carrito famoso que estaba como una pieza que ellos donaron al Museo Estado de Maracaibo, al Museo, perdón, Rafael Urdaneta, se perdió. Una vez robaron el Museo Urdaneta y se supone que los malandros utilizaron el carrito para meter todas las cosas que se llevaron del museo, y bueno, ahí se desapareció la pieza del museo. Y bueno, la historia con el tiempo fue perdiendo. Algunos periódicos eventualmente, cada cierto tiempo, sacaban un artículo revelatorio. Y cuando ya casi la historia estaba a punto de desaparecer, pues aparece el señor Antonio Álvarez escribiendo el libro, y aparece alguien que no es scout, pero estaba relacionado por razones de trabajo conmigo, y se emocionó por ese artículo, me emocionó a mí, y ahora hay un documental que está disponible para toda la membresía Scout venezolana, que lo puedan disfrutar y lo puedan tener de ejemplo y mostrárselo a los muchachos de lo que significa la palabra compromiso, la palabra empleada, el proponerse las cosas y hacerlo, el no abandonar ningún proyecto a mitad de camino porque les parezca difícil. Petit es un ejemplo de eso. Bueno, estas son anécdotas relacionadas con la película. Yo quisiera escucharlo a ustedes. Si tienen alguna curiosidad en particular, pues me la cuenten, me la pregunten, y si está la posibilidad de responderla, se lo digo. Puedo contar distintos aspectos, porque en esta película lo dice de todo. Aparezco hasta en una escena ahí, bueno, porque toda la película que precie, pues parte de su equipo de producción también tiene que aparecer para que quede la marca. Yo aparezco, evidentemente utilizamos Paramacay como uno de los escenarios reconocido por todos ustedes, y algunas poblaciones aquí de San Diego y algunos caminitos por aquí, por los Altos Mirandinos, pues los utilizamos como escenario. Pero Paramacay estaba ahí, era impelable no utilizar Paramacay. Así que atentos a tus preguntas que puedan satisfacer la curiosidad de ustedes. Oh, Pedro, muchas gracias, de verdad. El oír los relatos de los protagonistas, en el caso del documental, y haber estado con ellos, de verdad que súper, súper interesante. Bueno, chéverísimo. Bienvenidos todos los que se reintegraron ahí cuando Pedro arrancó, Josbel, Nelson, Roberto Cárdenas, Chicho, entre otros. Bueno, ¿quién quiere preguntar algo? ¿Quién quiere comentar? No solo preguntar, sino comentar de qué le pareció, qué fue lo que más le llamó la atención del documental. A ver. Bueno, yo comienzo. Venga. Un saludo a todos ahí. De verdad que muchas gracias
Muchas gracias, señor Pedro. Wow, por ese tremendo documental. Yo lo vi hace muy poco, tuve problemas con internet en el transcurso del día y de verdad wow, es asombroso, ¿no? O sea, realmente lo que más me llamó la atención del documental es que el señor Petit habla del honor, que él empeñó su palabra y él debe cumplir con esa palabra. Creo que ese es uno de los valores fundamentales que aprendimos todos en el San Benito. Y eso fue el detalle en particular que más me llamó la atención. Y me gustaría, señor Pedro, si es posible, así como comentó durante su relato, en este chat, pues, si hay algún otro comentario particular que no haya incluido en el pequeño documental. Pregunta bien, mucho. Muchas cosas. Mira, por cierto, quería decirle, si Venezuela le debe la expansión del escultismo de Venezuela, buena parte se la debemos a Petit. Petit fue de los muchachos de los 4 muchachos que vinieron de Maracaibo en el año 33 a emocionar a las jóvenes de Caracas para que fundaran una tropa en Caracas. Y de ahí surge el pacto el pacto federal, el famoso pacto federal. Quien viene de Caracas son 3 muchachos, fueron 4 muchachos, uno de ellos Petit. Petit hace esta caminata. Petit fue una persona, fue un amigo que entrevistamos de Maracaibo, señor ya octogenario. Petit se pone el uniforme el viernes y no se lo quitaba sino hasta el domingo. O sea, el viernes, mira, todos jugamos, él decía, todos jugamos pelota, pero Petit el viernes se ponía el uniforme y se iba por los scouts y lo perdía hasta el domingo. Era realmente un de los que nos cuento ahí, pero Petit debió haber sufrido una decepción institucional muy importante, porque todas las cosas de Scout en un instante de la vida Petit las votó. Incluyendo las fotografías originales de su esposa, agarra el basurero y se lo da a una hermana y le dice, guarda esto, porque esto es muy importante, Petit lo botó y guárdalo. Y esa hermana guarda, y cuando Petit muere, a los 15 días va donde la hija de Petit y le entrega todo este material. Y le dice, mira, tu papá lo botó, porque no sé qué problema tuvo, pero nosotros lo guardamos porque esto es como muy importante para dejar que se lo llevara el aseo. Pero como ya él se murió, entonces te lo damos a ti para que lo cuides. Bueno, cuando yo entrevisté a la hija de Petit, yo tuve en mis manos esas fotos originales, que son las que se utilizan para el documental. Tuve el cuchillo que utilizaba Petit, que utilizó el Petit en la excursión. No, es un cuchillo cualquiera. No se diferencia mucho de lo que usted puede conseguir en cualquier ferretería, en cualquier lugar de equipo de campamento. Pero saber que era el cuchillo de Petit, que generó una emoción grande, tocarlo, tenerlo en las manos. No es cualquier cuchillo. Es un cuchillo que tiene background, que tiene historia. Pero las condecoraciones de Petit, bueno, todo eso lo votó. Lo que tiene la hija de Petit es lo que logró, lo que guardó la tía, porque la mamá se lo dio, cuídalo, porque Petit se volvió loco y votó todo esto. Eso es una cosa que pudo haber pasado de institucionalidad Scout, con que esas peleas que a veces nos da los Scouts por tenerlas, por hacerlas, pero él votó todo ese material y buena parte se perdió en ese cuento. Y hay otra parte que se perdió, pero eso sí fue un accidente, porque fue recuperado, lo tenía la hija de Petit. La hija de Petit
tiene un hermano, y él se llevó para su casa la bitácora que va de Bogotá a El Salvador. Y la que tenía la hija efectiva de El Salvador a Washington. Y en el terremoto del 67, ese fin de semana, el hijo de Petit se va para Higuerote. Ustedes saben que el terremoto fue un sábado en la noche, entonces este fue viernes, sábado en la madrugada, se fue para Higuerote, pasar un fin de semana. Y claro, el domingo en la mañana, después del terremoto en la noche, domingo en la mañana, vuelve. Y cuando vuelve, el edificio donde él vivía fue, creo que se llama el Mijagual, que quedó destruido. Y bueno, ahí quedó sepultado esa bitácora que va de Bogotá a Salvador. Que es la que nos puede aclarar exactamente qué pasó en el trayecto del Chocó, que es el trayecto más complicado. Pero bueno, el terremoto se lo llevó. Esa es una de las cosas que no se dice en el tema, pero esa es una laguna histórica. Lo que sí descubrimos, porque cuando ellos llegan a Guam, empiezan a darle cierto toque comercial. Para la gente, para la prensa, era importante decir, Petit y Carmona cruzaron el Chocó juntos. Pero resulta que nosotros descubrimos que ellos nunca cruzaron juntos, que primero cruzó y 15 días después cruzó Petit. O sea, cruzaron solos. No sabemos cómo cruzó Carmona, porque no hemos identificado a nadie que nos pueda echar esa parte de la historia, porque no conocemos descendientes. Petit sí nos contó lo que la hija logró, recuerda de lo que le contó su padre, pero ellos alteraron inicialmente los recortes de prensa inicial del periódico cuando hicieron un resumen y para indicar que hacían la caminata juntos. Pero cuando nosotros buscamos los originales nos damos cuenta que están alterados y que es que él lo hizo solo. Él contacta a Petit en el hospital de Panamá. Y ahí es cuando se encuentran y ahí es cuando pactan que van a seguir juntos hasta el final. Pero inicialmente ese trayecto, esa parte es un poco oscura, en términos de que no sabemos muchas cosas que pasó, porque no hemos conseguido un descendiente de Carmona que pueda tener parte de la historia, y lo que poco recuerda que le contó la hija, pues, le logró sacarle, pues, lo único que disponemos, pero no es documental, es simplemente una referencia anecdótica de carácter familiar. Entonces, esas cosas no están ahí, pero sí, ese gran scout en algún momento se peleó con la institucionalidad de scout de tal magnitud que lo llevó a una gran decepción que votó todo eso. Eso creo que lo hemos visto varias veces con otros personajes en otras épocas. Sí, siempre es lamentable, pero no fue el único. Excelente. Disculpe, Ignacio. Excelente, muchas gracias, señor Pedro. Gracias a ti, Pablo, por participar. ¿Quién más? ¿Quién más nos da su opinión sobre el documental? ¿Qué les llamó la atención? Buenas tardes a todos, compañeros, ¿cómo están ustedes? Adelante, Diego. Saludos a todos. La pregunta es la siguiente: ¿no se ha pensado retomar o hacer otro documental más largo o más extenso? Entonces, todo por ahí. Bueno, mira, material hay. Yo tengo material para hacer, digamos, algunos otros aspectos, tal vez un documental de una hora. Pero la Venezuela actual ha hecho que la directora esté en España, emigró a España, la otra persona del equipo, que es Diego González, también está en España. Es decir, el equipo cerebro de este documental está desmembrado, está repartido por el mundo. Esa es una limitación.
Yo sigo haciendo investigación, cada vez que puedo me tropiezo con algo, lo archivo, lo busco, lo documento para ver si en algún momento la historia puede ser ampliada. Yo quisiera, por ejemplo, tener el dinero suficiente para lograr una copia de las imágenes que filmó la Paramount cuando ellos llegaron a Washington. Solamente tenemos las fotos que están almacenadas en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como parte de su historia. Pero tenemos poco material. Y bueno, ese archivo que tiene la hija, que tengo en mis planes convencerla de que lo done a la Biblioteca Nacional, porque tengo la sensación que familiarmente también pueda perderse la continuidad de la tenencia de ese material. Es como muy importante. Esas fotos no es que sean de gran calidad, pero son las fotos originales tomadas con una camarita de esas que compraba uno en los años 50. Me imagino que en su época era la cámara, pero pues, las fotos no es que sean de altísima calidad, de altísima nitidez, pero son las fotos. Eso recoge, y hay muchas fotos que uno no logra interpretar dónde las tomaron, quién es, etcétera, etcétera. Algunas fotos sí son fácilmente identificables. Todavía tengo fotos por identificar. He recurrido a algunos cronistas para que me identifiquen los lugares, porque ellos varían. Me costó muchísimo, por ejemplo, la foto tomada que se tomaron en la Plaza Bolívar de Trujillo, porque con los años la Plaza Bolívar de Trujillo fue modificada. Conseguí un cronista que tenía una foto vieja de los 30 y la comparamos y dijimos, esta foto fue tomada en la Plaza Bolívar de Trujillo. Y así espero tener fotos, identificar los lugares de las fotos donde fueron tomadas. Gracias, Pedro y Diego. Nelson, pero sí, saludos. hay historia, hay material. Nelson, saludos, adelante. Ya voy para allá, Yarni. Vamos a dejar a tu compadre que no conoce a Nelson. Y después viene tú. No, Ignacio, buenas noches a todos. ¿Cómo están? No sé si me están escuchando, Sí, te escuchamos muy bien, sí. que mi conexión está un poco mala, por eso es que no pongo video. Okay. Saludos a todos, hermanos. Yo tuve la oportunidad la dicha de estar en el estreno del documental en el momento hace unos cuantos años y de verdad debo decir que fue uno de los grandes emocionados, así como todos los que estuvimos en aquella pequeña sala del Museo de Arte Contemporáneo o de la Cinemateca Nacional, si no me equivoco. Cinemateca Nacional. No quería hacer en la Cinemateca Nacional, Pedro, correcto. No quería hacer ninguna pregunta para no extender mucho, solamente quería hacer una pequeña observación, y es que en aras de ese legado que tú nos estás dejando, Pedro, a las nuevas generaciones, porque así yo lo comprendí en aquel momento en que estuve sentado junto con algunos jóvenes, inclusive receptores del programa SCA, así lo comprendí. Tenemos el deber de mantener ese legado y mantener en lo posible la vigencia de esa historia que de una u otra forma nos une a todos bajo un sentimiento de una misma ley, una misma promesa de por vida. Entonces, en ese sentido, quería comentar hace rato que hicimos una propuesta el año 2019 a las autoridades actuales de la Asociación de SCA de Venezuela de crear una condecoración, no para adultos SCA, porque entendemos que las condecoraciones dentro de las reciben adultos SCA que tienen larga trayectoria por años, así como tú, como la recibió el mismo Ignacio y algunas de las personas que están en este chat. Pero queríamos una condecoración que fuese única y exclusivamente para jóvenes, que resaltara el verdadero valor de la vivencia de la ley y la promesa.
y le pedimos que esa condecoración llevara el nombre de Medalla de Petit y Carmona. Era lo que quería comentar simplemente, que eso está en vigencia aún, pero es parte también de ese interés en que el legado de estos dos monstruos, bueno, es el tiempo para las nuevas generaciones. Era todo lo que quería decir. Gracias, gracias, Nelson, gracias. Y Dalmi, véngase. Bueno, buenas noches, Pedro. Gracias por esto tan ameno y tan refrescante. Pedro, tu comentario sobre la posible molestia de Petit con la institución me lleva a recordar un evento que se realizó en el año 2000 en la sede de lo que es hoy la Universidad Bolivariana. En aquel entonces, si mal no recuerdo, era sede de PDVSA, Pequiven. No recuerdo exactamente muy bien. Lo cierto es que allí alguien pudo llevar a Enrique Tejera París, a Ricardo de Sola Ricardo y al señor Federico Mendini. Y bueno, todos fundadores del escultismo de Caracas, por lo menos de Caracas. Y recuerdo que alguien trajo a colación la hazaña de Petit y Carmona. Y en aquel entonces me llamó mucho la atención cómo ellos referían a Petit y Carmona como los andarines, que eran, no, es más, recuerdo que el señor Federico Mendini hizo el comentario y lo hizo de una manera, el lenguaje corporal te decía de que lo hacía de una manera despectiva y yo en ese momento lo asumí así. Con tu documental entendí que no, que como se le decía en la época, incluso bueno, parecía que era una especie de deporte. Pero recuerdo que ellos decían, esos eran unos andarines, Petit y Carmona, sí, esos eran unos andarines. Pero también creo que fue el señor Ricardo de Sola Ricardo que decía, gente sin oficio, gente sin oficio. ¿Quién se pone a caminar 2 años y medio? Una gente sin oficio. Bueno. Entonces, lo otro que me llama la atención es que conociendo a los venezolanos, por ejemplo, la generación del 48, la generación que gana el campeonato mundial de béisbol, vivió de eso toda su 41. vida, del 41, vivió de eso toda su vida. Y estos muchachos, bueno, no le sacaron mayor provecho a una hazaña como esa, ¿no? Recorrer todo un continente en 2 años y medio, ¿no? Pues sí, sin duda alguna cabe la pregunta creo que tú la formulas muy bien en el documental, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hicieron? Si al final del cuento no le sacaron ningún beneficio, no hubo ningún provecho, por lo menos que uno lo pudiera percibir a simple vista. Quisiera escuchar tu comentario al respecto. Bueno, mira, varias cosas. En esa época, los años 30, había muchas exploraciones, muchos retos que tenían básicamente un interés publicitario. Amelia Heller, creo que ese era el nombre, ahorita no, pilota que llegó a Caripito, echó gasolina y siguió con su viaje de avión, quería darle la vuelta al mundo en avión. Por cierto, del de Venezuela, cuando trataba de atravesar el Pacífico muere. Había muchas excursiones, muchas aventuras que tenían un poco el propósito después de hacer una explotación. Marcar el reto, usar nombre, era una característica de la época. Y entonces había una serie de personas que en todas partes hacían excursiones largas y el título eran andarines. Sí es cierto que para muchos eso no era un oficio, pero ellos lo transformaban en un oficio.
recibía dinero, ayudas económicas. Hay cosas que descubrimos después, que en Centroamérica hubo actividades deportivas que hacían los scouts, hacían la colectividad para obtener fondos para los Apetí Carmona y el grupo Sebastián, hoy San Sebastián, en esa época del Zulia, recogía dinero y mandaba a los países, se lo mandaba por correo, por cable, lo que en ese momento se llamaba por cable. Entonces, sí ha habido un grupo de personas, porque era un poco la moda, destacarse. Y algunos le sacaban más provecho o menos provecho. Petit se supone que escribió un libro. Ese libro está perdido, porque la hija, él le dio a alguien ese libro para que se lo leyera. De esa situación. Ahí se pierde un poco la historia. Si no es por Antonio Álvarez, pues eso se pierde y la hija hubiese terminando de botar las cosas, o el nieto no le da el valor suficiente, etcétera, etcétera. Pero sí, era característica de la época. Para ellos, para muchos eran unos andarines, eran unos tipos locos que eso, retirarse de la vida del trabajo, etcétera, etcétera. Eso era una locura. Para otros era simplemente, para él era un reto, y el libro, su nombre en la historia. También de esos hay. Gracias, Pedro. Uy, deliciosa esa noche que cuenta Idalmis allá en PDVSA, en Los Chaguaramos. Yo estuve presente, sí. ¿Alguien más? Necesito que me digan qué les pareció el documental. ¿Quién quiere? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? ¿Qué quisiera resaltar de eso? Permiso, Ignacio. Adelante, Ernesto. No, yo quería, gracias, yo quería preguntar qué apoyo tuvieron ellos del gobierno venezolano, porque una de las fotografías que he visto por allí en Washington es con el embajador, el doctor Escalante. ¿El gobierno les da algún reconocimiento o apoyó económicamente el regreso? No sé. Mira, lo que tenemos es, en la partida hubo apoyo. De hecho, bueno, ahí se cuenta el documental que el ministro de Defensa, en ese momento, López Contreras les da equipo, les dieron algo de dinero en partidas que las gobernaciones por el camino, pero algo que puede ser, piénsenlo, esa actividad de Petit tal vez hizo que López Contreras identificara a los scouts como la organización juvenil que había que darle impulso. Y López Contreras, en su programa de gobierno, pone que los scouts debía ser la institución apoyada por el Estado venezolano. Es decir, ellos tuvieron su apoyo específico con equipos y algo de dinero. Pero la sociedad venezolana disfrutó de ese impulso del movimiento scout porque el ministro de Defensa, que luego fue el presidente de la República, se identificó con los scouts. Y estoy seguro que la hazaña de Petit para él fue muy marcadora para decir, esto de los scouts es importante, aquí hay valores, etcétera, etcétera. Y decide meterlo en el programa de gobierno. O sea, eso que hizo el movimiento scout lo disfrutó como movimiento, porque seguramente le dio a Alejandro Contreras referencia de los scouts. El retorno de Petit y Carmona de Nueva York a Caracas fue gratis, pagado por los Estados Unidos, o sea, para América.
Porque ellos allá hicieron publicidad del reto, etcétera. Entonces, los americanos para sacar de publicidad cualquier cosa, pues no, nos llevan una morena. Entonces ellos hicieron que el retorno fuera sin costo para ellos. Y de aquí la hija cuenta que sí había, que su padre siempre hablaba que tenía referencias de amistad con Eleazar López Contreras, que tanto le pudo haber sacado. Bueno, de hecho él trabajó como entrenador deportivo después para la industria petrolera en aquella época para las compañías americanas, para la Creole específicamente. Y hacían algunas referencias de la relación que podía tener Petit con Eleazar López Contreras, pero que con la salida de Eleazar López Contreras, después el golpe de Isaías Medina Angarita, bueno, esa relación fuerte se pierde y me imagino que no se le saca más provecho. Pero estoy seguro que nosotros disfrutamos como Movimiento Scout el impulso que le dio López Contreras, muy probablemente fue creado por esa visión que López Contreras tuvo en el movimiento a través de lo que él vio en Petit, en su compromiso y en resaltar los valores de hacer las cosas. Gracias. Pedro, quería presentarte a Ernesto. Ernesto es uno de nuestros fundadores del grupo. Sí, yo conozco a Ernesto, la primera vez que lo veo, Sí. digamos que en video, virtualmente, pero él ha sido visitante del museo y eventualmente manda colaboraciones. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, él es uno de nuestros grandes fundadores. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere resaltar lo que vio en el documental? ¿Qué otro valor scout vimos ahí? ¿Qué otro ejemplo de juventud? A ver. Están como calladitos hoy. No son los mismos. Dixon, cuéntanos. ¿Dónde están los Ignacio, Pumas? ¿Dónde están los Pumas? estaba- Adelante, Dixon, cuéntanos. Mira, yo desde mi perspectiva, que soy más joven de todo lo que, por lo que veo, ¿verdad? No te pase. Primero resaltar que el tipo era maracucho, eso es importantísimo, ¿ya? Ahora, por otro lado, una Venezuela que realmente estaba bastante atropellada en esa época, ¿ok? Y una hazaña que desde un punto de vista se pudo colar desde esa situación particular que existía para esos años, ¿no? Temas de dictadura, temas de salida de dictadura, etcétera, ¿no? Traerlo o traspolarlo a esta Venezuela que cambia cada semana prácticamente, una semana sí, una semana no, ¿ok? Donde, por ejemplo, Nelson planteaba ciertas peticiones que personas pues que le han aportado al movimiento por años, ya sea, no importa el tiempo que se le haya aportado, sino lo importante que es que vienen de personas con experiencias profesionales, ¿no? El punto al que voy es que yo pienso que en este momento, es decir, existen ciertas hazañas que desde un punto de vista no salen a la luz pública, quizás por lo innumerables que pueden ser de jóvenes que pueden estar actualmente realizando ciertas actividades, por ejemplo, ¿no? Que no se igualan por los tantos miles de kilómetros que se recorrieron, ¿no? Sino por el impacto que puede causar dentro de su propio entorno bajo esta misma situación, en una Venezuela de crisis a una Venezuela de crisis que había hace ya tantos años en aquella época, ¿no? Eso es algo que, pues, cuando Pedro decía, no, este señor tuvo algún problema con la institución y votó todo, no, todos hemos pasado por eso. Bueno, digo yo todo, en mi particular también he pasado por eso, ¿no? Pero que a la final quienes están en la cabeza de esta institución que existe en este momento, pues, obvian, vamos a decir, en tiempos de crisis, poder bombardear a la comunidad venezolana de estas pequeñas hazañas. Más o menos eso es lo que pude hacer en esa.
algo de eso, Pedro. Lo que pasa es que yo creo que eran, ahora creo que son hazañas más pequeñas, más numerosas, en términos de que se repiten mucho más. Entonces, dejan de ser noticias. En aquel momento eran mucho más puntuales y había gente buscando noticias. Entonces creo que el enfoque antes era como más salino, de qué tamaño estaríamos hablando de Caracas, todos existían. Entonces, y era la moda de la época. En este momento puede hacer muchas cosas buenas pero hay tanta gente mezclada y tanta fuente de información, y si no es Twitter, es Facebook, si no es Facebook, es Instagram. Hay tantas maneras de publicitar las cosas que uno se pierde. Es demasiada información. Aquello era un evento, periódico, que lo recogió un periódico, lo único que había, uno o dos periódicos que recogían la noticia, todo el mundo no leía otra cosa que eso, en consecuencia era como más fácil destacarlo. Ahorita hay muchas cosas que pueden suceder buenas, pero se pierden. Se pierden. Uno no logra ver si está en Facebook, no está en Twitter. Si está en Twitter, no está en Instagram. Entonces, y aunque yo sé que hay algunos por ahí que uno los ve todo el día en las redes sociales, por lo menos a mí no me da tiempo de percibir todo lo que hay. Y me retiro 2 o 3 días y cuando vuelvo a entrar me consigo una cosa distinta. Entonces, es como más complicado destacar las buenas acciones. Y además, creo que el número de noticias de malas cosas que suceden son tal que no te da tiempo de ver las buenas. Sí, bueno, yo personalmente creo que todavía no se dimensiona de lo que estamos hablando. Yo estoy seguro que si hoy 2 muchachos se van caminando de Caracas a Maracaibo, eso es una reseña que retumbaría por todos lados. De Caracas a Washington, wow, todavía no lo dimensionamos definitivamente. O sea, todavía no dimensionamos la magnitud de la hazaña. A Petía Carmona habría que hacerle una estatua, no una condecoración. Es impresionante. O sea, no estamos claros en piense usted cuál es la excursión más larga que usted ha hecho. Y después piense caminar de Caracas a Washington. O sea, yo creo que definitivamente ninguno en el tiempo ha dimensionado de lo que estamos hablando. Definitivamente. Tú ibas a decir algo, Hidalgo. Sí, pero me voy a la otra parte sobre lo que tú acabas de poner, ¿no? En un mundo tan globalizado, tan conectado día a día, me sorprende, después de escuchar los comentarios de Pedro, me sorprende que todavía no se sepa nada sobre Juan Carmona, sobre qué pasó con Juan Carmona. O sea, porque en algún lado, en alguna parte, debe haber algo que nos diga sobre el paradero de Juan Carmona, que fue de su vida. Entonces, bueno, me llama la atención que teniendo hoy en día 21 recursos como las redes sociales, como Google, pues no se haya podido contactar, no se haya podido saber nada sobre Juan Carmona. Eso me llama la atención. Gracias, Ignacio. Mira, también en el último artículo, cuando muere Petit, el periodista que reseña la historia y lo reseña en una columna de opinión, dice: ha muerto Petit, el primer trotamundo venezolano, etcétera, etcétera, y hace referencia y da una pista, dice: creo que Carmona está en Chile. Bueno, yo traté de entrar a los cementerios de Chile a ver si había un fallecido de nombre Juan Carmona, para ver si conectaba, ¿no? Tratar de buscar la información. Pero lo tenemos absolutamente perdido. Mira, mi esperanza es que algún día el documental está en las redes, la gente hable del documental y alguien diga: soy familia de Carmona, y nos pueda echar el cuento.
Pero me llama la atención una cosa. Si Petit tiene las fotos originales, aunque las haya botado y la cuñada las guardó y las escondió y las salvó del basurero, etcétera, etcétera. No es como ahora que me pregunta, ¿Juan Carmona tenía otro juego o solamente Petit se quedó con todo el material? Eso es algo que a mí me tiene pensativo. ¿Habría otro juego o es que Petit se quedó con todo y Carmona arrancó y se olvidó? Y los que trabajamos en la investigación, a nosotros se nos ha paseado una idea, y lo digo en la intimidad de esta conexión Catatumbo-San Benito. Tenemos la sospecha de que Carmona era gay y en consecuencia probablemente no tuvo descendencia. Y eso nos lo hizo ver la hermana de Petit. Hay algo que nosotros no logramos resolver. Y entonces, si el tipo no tuvo descendencia, pues, bueno, claro, se perdió la conexión. Yo me imagino que vivía en la Candelaria, no sé, porque a mí se me ocurre que vivía en la Candelaria, porque era catalán y casi todos los españoles de los años 30 de alguna manera pararon por la Candelaria, ¿no? Tocar todas las puertas de la Candelaria, puerta por puerta, ver alguna familia Carmona. Lo único que sabemos es que él hizo en la Embajada de los Estados Unidos, eso no está en el documental, el compromiso de nacionalizarse venezolano. Porque cuando Petit llega y Carmona llega a Washington y que el embajador ve como solución y propone, y está en el museo, y dice que Petit y Carmona representen a Venezuela en el Jamboree, el embajador se da cuenta que el tipo es español. Y le entra una crisis de que como un español va a representar a Venezuela, tal y qué sé yo. Y entonces comienza el problema, pero el gobierno venezolano, el sacerdote Contreras, ya al frente, decide que sí, que lo representen. Y entonces la solución interna es que hacen firmar a Carmona una carta que está en el expediente, que está en Cancillería, una carta donde se promete que cuando llegue a Venezuela hacen los trámites para nacionalizarse venezolano. Y ahí tenemos puesto la identificación de Carmona, pero como ustedes saben, en esa época no había cédula, entonces es muy difícil, te pierden los papeles, entonces no sabemos quién lo hizo, no sabemos si él se fue del país, se nos perdió, lo tenemos perdido. Yo siempre voy a la hemeroteca y trato de ver periódicos y trato de ver si me consigo alguna referencia de Carmona. Los recluto a ustedes, si alguna vez saben algo de Juan Carmona, el dato, porque realmente a mí es de interés saber qué puede tener él propio de disponer de la caminata, fotografía, información, carta, documentación, para poder descubrir. Pero sí, sigo buscando a Carmona. Vale, gracias. Oscar, adelante. Pedro, ¿me escuchas? Sí, sí, se te Sí, oye. perfecto. Perfecto. Gracias, mira, muchos años sin verte, gusto en verte. Felicitarlos, extraordinario documental, y lo que dijo Ignacio, dimensionar eso es muy, 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 muy grande, sobre todo por la época. La pregunta que te iba a hacer es, en la selva colombiana es extremadamente complicado, y me imagino que tuvo ayuda de algún guía, algún indígena, en fin. Pero ¿sabes algo de la selva de Panamá? Porque la selva de Panamá era extremadamente tupida para esa época. De hecho, todavía es bien complicado pasar por ahí. ¿Sabes alguna referencia del paso por Panamá? No, mira, la referencia que él da, tú te refieres a lo que está antes entre Colombia y Panamá, lo que No, llaman la selva de Chocó la de Chocó es una o el cosa. Dorian. La de Chocó, bueno, ya está en el documental, ¿no? Y Ajá. todavía es, a pie no se puede pasar simplemente.
entre las enfermedades y los peligros de la sociedad, eso es casi imposible pasar por ahí. Pero la selva panameña, de hecho, cuando hicieron el canal de Panamá, murieron una enorme cantidad de personas por enfermedades. Esa época estaba antes del canal. O sea, ellos pasaron por una selva casi virgen. No tienen referencia cómo hicieron o cómo la pasaron. No, no tenemos referencia. Nosotros sospechamos que Carmona no atravesó a pie la selva de Chocó, sino que él agarró, dicen que había un ferry, una especie de embarcación costera, que iba de Colombia a Panamá. Nosotros pensamos que él la agarró. Posiblemente, porque eso es, yo lo conozco solamente por documentales y referencia de algunas personas. Y es casi imposible pasarla a pie, a no ser que seas un indígena de la zona, que es otra historia. Sobre todo por las enfermedades. Pero Petit sí cuenta, le contaba a la hija que lo pasó solo a pie. O sea, él se intentó y eventualmente llegaba a poblaciones indígenas. En algunas tenía poblaciones indígenas muy beligerantes, algunas otras no, pero fue caminándolo a pie. Fue un acto de locura. Un acto de locura para esa época, un acto de locura. De hecho, para cualquier época. Sí, Carmona lo picó ahorita no recuerdo el nombre de la enfermedad, pero es esa enfermedad que te pica de un gusano y se te encangrena la herida, etcétera, etcétera. Se salvó porque cayó en aquel hospital que en aquel momento estaba en manos de los gringos, y era administrado por los gringos y tuvo, digamos que, buena asistencia médica, pero hubiera caído en el hospital bajo alguna autoridad latinoamericana de época y hubiera muerto. Con toda seguridad. Tal vez esas historias, porque los gringos se guardan todo, tal vez conseguir la historia médica de Juan Carmona puede ser una cosa interesante. Oh, de verdad que tremendo, tremendo. Yo hace muchos años, en algún encuentro con algún escavo, me hablaron de que unos muchachos venezolanos se habían ido caminando para el Jamboree en Estados Unidos. Pero solamente esa referencia. No había nombre, no. Y todavía no habían muchos documentos, no había mucha gente todavía en eso. Pero sí, en algún encuentro de manada, alguien habló del tema. Claro, porque esa es una cosa que te vas a conseguir muchas referencias en algunos libros y algunas noticias que hablan de que ellos se fueron al Jamboree de los Estados Unidos a pie. Pero eso es mentira. Ellos llegaron a pie porque coincidía su llegada con el inicio del Jamboree. Pero ellos nunca se fueron. Mira, el primer Jamboree en los Estados Unidos iba a ser en el año 35, en agosto del 35. Y ese primer Jamboree, el gobierno de los Estados Unidos, el presidente, no recuerdo, lo suspende porque había una pandemia de poliomielitis. Entonces él suspende el Jamboree y lo difiere para que se ejecute 2 años después. Cuando sale Petit en el año 35, evidentemente ellos no iban para el Jamboree, ellos iban para otra cosa, ellos iban buscando plata, buscando fama, pero ellos no tenían nada que ver con la... Y como lo difieren para el 37, para julio del 37, y ellos llegan en julio del 37, hay una feliz coincidencia. Pero desde el punto de vista publicitario, lo convirtieron en la razón de ser. Ellos vinieron al Jamboree de pie y a cuenta de eso recibieron apoyo económico. Bueno, digamos una pequeña mentira con tal de pueda resolver y tener apoyo económico. Pero ellos nunca, pero todavía mucha gente escribe la historia diciendo ese Jamboree, ellos fueron a pie. No, ellos no fueron a pie, ellos llegaron a pie por coincidencia, pero ellos nunca fueron con la intención del Jamboree. Ellos no, cuando salieron de aquí no sabían que iba a haber un Jamboree en los Estados Unidos. El escultismo venezolano no tenía tanta institucionalidad para saber sobre eventos internacionales. Es decir, no había esa conexión para tener esa importancia. Pero tú consigues algunas referencias, sobre todo en Centroamérica, cuando recuerdan la historia, dicen, no, fueron unos loquitos que fueron al Jamboree a pie.
No, ellos nunca fueron al Jamboree. Ellos llegaron al Jamboree. Y hay unas fotos ahí, algunas están en el documental y otras no se pudieron incluir por razones de tiempo, de cuando ellos están en el Jamboree y ese primer campamento en los Estados Unidos. Escogimos 3 o 4 que fue las que incluimos en el documental. Pero ellos disfrutaron este evento de manera fabulosa. Se transformaron, eso sí, ese evento de ellos fueron la estrella. Porque caminar 2 años y medio para esos 10.000 scouts, eso era unos tipos súper bravos, súper apretados, y la selva y la cosa, eran los propios. Los superhombres. Eran del Catatumbo, pues. No te pases, que va bien. Adelante, Alvin. No, quería comentar que la enfermedad se llama leishmaniasis, Pedro. Leishmaniasis. Leishmaniasis. Jacinto Convip es el médico que consigue la vacuna contra la leishmaniasis. Y si mal no recuerdo, el presidente era Franklin Delano Roosevelt. Cierto. Muy bien. Gracias, Ignacio. Cierto. No, gracias a ti. Ignacio, cuando tenga un chance, porfa. Vente, Carlito, vente. Buenas noches, Pedro Correa. Tenía años que no te veía. Yo soy el famoso Carlos López Náufrago. Hidalgo, ¿cómo estás? Oye, qué bueno este conversatorio, vale. Hola, Carlito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, bien, vale, fue muy duro, vale, con nosotros, pero sabes como esa competencia entre el Samerito y los Neptunos. Correa, que quiero hacer una pregunta. Adelante. Ok. Vi el video y es muy impactante y me llenó mucho de orgullo por la manera como estos muchachos hicieron esa magnífica caminata en 2 años y 5 meses y 4 días y 4 horas. Lo más importante de todo esto es lo siguiente. Ellos llegan a Estados Unidos porque esa era la meta, ir a Washington. Pero se consiguen con este magno evento que es el Jamboree. Mi pregunta es esta. ¿Qué tanto fue para ellos o para los organizadores del Jamboree o para el embajador venezolano el que ellos hayan llegado por primera vez y sean unos extranjeros que estén por primera vez en esta gran actividad? O sea, ¿fueron bien recibidos, bien vistos o más allá de ser héroes, cómo fueron recibidos esos venezolanos en ese Jamboree? Bueno, eso pasa cuando llegas tarde, eso ya lo respondieron, chamo. Lo que pasa es que, conchale, vale, estaba haciendo unas cosas personales que te explicaré, vale. Pero vamos a contárselo. Para la embajada era el renombre de Venezuela. Y le costó poco dinero. Vinieron gratis, llegaron a Washington y lo único que había que hacer es tomarse una foto y sacarle punta al prestigio y a la fuerza de los venezolanos. Entonces eso lo probamos. Y los Boy Scouts de los Estados Unidos en el 2010, cuando sacaron los 100 años, incluyen la hazaña de Petit y Carmona como una de las hazañas Scout ocurridas en territorio americano. Está incluido. Búscalo en el museo y lo vas a conseguir. Era de la época, era prestigio. Ellos obtuvieron prestigio. Lo que pasa es que cuando vuelvan a Venezuela, los latinoamericanos tenemos otra forma de ver las cosas, no se aprovecha ese prestigio, no se aprovechó la fortaleza de Petit. Poco tiempo duró su actividad como dirigente scout. Y de Carmona, pues no se aprovechó. Porque Carmona no es que era scout previamente, esa es otra cosa que no se toca muy en el documental. Carmona era futbolista. Y él pone el uniforme scout. Me imagino que se lo pone Jaime Roll. Pero no como hacemos ahora, que hacemos la promesa y toda la ceremonia y le damos
la importancia que todos conocemos. No está muy claro cómo es, se vistió de scout. Para mí realmente Juan Carmona se viste de scout porque Jaime Roll lo suma al proyecto, porque vamos a caminar para Washington, porque la conexión que hay entre Juan Carmona y Jaime Roll es que la Asociación de Cronistas Deportivos lo conecta. Mira, este tipo está dispuesto a echarle pierna y póngase el uniforme. Yo sí estoy seguro que Jaime Roll fue scout en Maracaibo. Y estoy seguro, aunque no lo puedo probar documentalmente, no había registro, no había nada de eso, es porque Jaime Roll, cuando da su primera entrevista en noviembre del 34, se identifica como teniente de Boy Scout. Y resulta que en Caracas se utilizaba la palabra Scoutmaster para los dirigentes. Pero en Maracaibo, en esa época, en los años 30, utilizaban la palabra teniente y subteniente, muy militar. Y esto se debe, a mi manera, lo concluyo, porque este dirigente que reimpulsa el escultismo en los años 30 en Maracaibo, era recién graduado de la Academia Militar de Venezuela, y en consecuencia su militar lo lleva, en vez de decir scout o dirigente o scoutmaster, que era lo que aparecía en los manuales, le daba el cargo de teniente, y de hecho hay un artículo de prensa donde él eleva, Leal Bracho, el militar se llamaba Leal Bracho, él le eleva y le da el cargo de, y lo pone en mesa, nombra Petit subteniente de Boy Scout. Es decir, allá en vez de ser su jefe de tropa, eran teniente o subteniente, muy, muy militar la expresión. Como cuando llega primero a Caracas, utiliza la palabra de teniente de Boy Scout, yo intuyo que es que él formaba parte de las filas de ese grupo, de esa brigada del Zulia, que fue esa brigada del Zulia en los años 30, se llamaba una brigada azul y la otra brigada verde. A la larga, todos sabemos que el pañuelo verde es el pañuelo que utiliza el San Sebastián. Tal vez era la brigada, la unidad de tropa, como la llamaríamos hoy, más fuerte, y terminó quedándose el San Sebastián con el color verde. Pero había una brigada que era la brigada azul, digamos que la segunda tropa de esa brigada de Cajos del Sur. Esa brigada azul era a la que pertenecía Petit. Petit, les dije que en el año 30 había venido a Caracas, y él llega ahí por la avenida San Martín, en el garaje Zapene, y luego se quedan durmiendo por la esquina de Veroes, cerca de la esquina de Maturín, y el periódico describe, el Universal describe, llegaron unos muchachos que se identifican como boyecados, camisa khaki, tal y qué sé yo, y pañoleta azul. Y por eso es que el primer grupo de Caracas que se funda, que es el San Jorge, tiene la pañoleta azul, porque ellos se copian de la pañoleta que trajo esta brigada azul. Resulta que quien realmente funda los Scouts de Caracas, si bien es cierto, son los Scouts del Zulia que vienen a difundir el cultivo en Caracas, pero no es precisamente el sector que se queda con el San Sebastián, que es el verde, sino el azul, que terminó desapareciendo con el tiempo, pero que dejó su estela en Caracas, y por eso es que el grupo San Jorge es pañoleta de color azul. Y eso lo descubrimos porque cuando se hizo el 75 aniversario, alguien sacó un recorte de periódico pidiendo que los miembros de la Brigada Verde y la Brigada Azul fueran a celebrar el 75 aniversario. Ahí es cuando conectamos por qué la pañoleta azul si el San Sebastián era verde, porque se nos perdió esa tropa azul de los Boy Scouts del Zulia, se nos perdió, pero que su jefe de tropa era Miguel Ángel Leal Bracho, una persona de una gran importancia para el movimiento Scout en los años 30 y los años 50, finales de los 50, porque fue presidente de la asociación, los conectó con el gobierno, ayudó lo que el gobierno financiara
los primeros grandes campamentos, scouts, es decir, impulsó el movimiento scout de una manera brutal. Pero al morirse, se perdió en el tiempo. Yo, es de la gente que yo quisiera conseguir a sus descendientes, para poder saber qué tiene él, qué pueda tener, qué información puede tener la familia, en recortes, prensa, en comunicaciones, etcétera. Fue un militar bien importante en la época de Pérez Jiménez, pero para los scouts fue un tipo que lo impulsó. Y él es el que le encomienda a Petilla, a los otros 3 muchachos, terminan siendo 4 muchachos, que hicieran la primera excursión Maracaibo-Caracas para fundar el escultismo en Caracas. Y eso no está destacado. Esa hazaña de Petilla en el 33 de venir a fundar los scouts de Caracas y que da señales, que da pie a que lo que conocemos después con Federico, con Enrique Tejeda, con los 2 que mencionó Federico Mendiri y de Sola. Quien los motiva son esos 4 muchachos de la Tropa Azul que vienen de Maracaibo y demoran como 4 meses para llegar a Caracas y fundar el escultismo caraqueño. Y es los que idean crear el Pacto Federal, crear la Federación de los Estados de Venezuela. Entonces, ellos no están destacados y fueron personas muy valiosas en la evolución histórica del movimiento scout. Muy bueno. Pedro, deberías unir tus 2 pasiones, el cine y los scouts, y hacer un documental de la historia de los scouts de Caracas. ¿Vale? Te dejo ahí esa misión tipo Petit Carbona, ahí, esa gran misión. Porque, wow, sería muy buena continuar la historia. Bueno, yo tengo tomas hechas de unas entrevistas que le hice a los sobrevivientes en el año 10. Estaban en el año 10 de la primera tropa, de la tropa esa del San Jorge, que fue Werner Lenke y varios de muchachos de esa tropa. Y tengo entrevistas, ahí está pendiente de hacer el documental, pero por lo menos ellos, antes de partir al campo de la dicha y el reposo, nosotros logramos entrevistar. Qué bueno, qué bueno. Algunos ya con Alzheimer. Te pones ahí hay material. Te pones con Carlos Rodríguez ahí Miren, vamos a ir cerrando, que estamos en el tiempo. Cuando uno disfruta la cosa, el tiempo pasa volando. Entonces vamos a dar chance a Dalmi, a Josbel, que quiere saludar, y después vamos a ir cerrando por allí. Si hay otra intervención, me alzan la mano. Adelante, Dalmi. Bueno, primero que nada, gracias por permitirme compartir este rato tan sabroso, Ignacio. Te lo voy a agradecer siempre. Y creo que Pedro se refiere a la Patrulla Gallos, primera de Caracas. Y en el 2010, en la asamblea del 2010, tuvimos el honor de contar con 3 de sus miembros originales. O sea, era como poder tocar la historia, ¿no? Creo que son esos, Pedro, a los que tú te refieres. Y bueno, también agradecerle a Pedro por ser el artífice de esto y guardián de leyenda de esta historia tan bonita. Muchísimas gracias a todos por participar también. Gracias. Adelante, Josbel. Pedro, hola, mi amor, estás lindo, papi. Bueno, agradecerles a todos. Claro, yo tengo años que no veía a Pedro, imagínense, me fue mi scouter, como les digo. Y darles las gracias a todos por participar, tenía años que no tenían contacto con los scouts, bueno, con Ignacio. Pero de verdad qué lindo verte y de verdad súper emocionada porque Pedro se ha dedicado a que nosotros tengamos historia. Y no solamente en las memorias de cada uno, sino que de un legado para los que están viniendo después. Entonces, de verdad agradecida, Ignacio, por invitarme y ven y verte, Pedrito, y gracias a todos. Qué bueno, qué bueno.
Bueno, Pedro, palabras finales, además de tu compromiso de hacer la historia de los Escados de Caracas. Palabras finales. Mira, bueno, sí, soy un apasionado de la historia. No estudié historia en mi época, tal vez por miedo de saber qué hacía, cómo ganaba la vida de un historiador, pero sí me interesó. Terminó siendo el historiador mi hijo, que es el que se graduó en historia y que está haciendo ahorita un doctorado de historia y está viviendo de la historia, cosa que yo en aquel momento no visualizaba que era posible. Como ustedes saben, tengo el compromiso del Museo de Escao, que lo inicié en el 2006. El compromiso que lo que hago es publicar lo que la gente pueda enviar, pero ahí comienza a generarse un punto de encuentro de la historia y que está a disposición de todos, de todas las generaciones de Scout, pero que espero que los muchachos la puedan disfrutar. Los que les pedí a ustedes es que jurunguen en alguna gaveta, en algún cajón, que tengan escondido en el closet, en algún sitio, y sobre fotografías, eventos y cosas, historias, y me escriban a la dirección que aparece en esa página del museo y ayuden a construir la historia de los Scouts de Venezuela. Esto puede ser tan simple como abrir la última gaveta de la medianoche y sacar alguna insignia, algún recuerdo, contar qué fue ese evento. O abrir alguna foto de los álbumes que se tengan y digitalizarla y contar qué fue ese evento. La envían al museo y vamos enriqueciendo la historia. Vamos quitando lagunas y vamos contando el cuento de cómo fueron los Scouts. Yo tengo el compromiso que me hice a sí mismo, que voy desde 1907 a 2007. Espero que algunas personas agarren del 2007 en adelante, el segundo centenario, pero yo estoy al primer centenario. Voy a sacar una especie de instructivo, una cosa, una ayuda, y voy a publicitar una metodología para que todo el mundo pueda sumarse. Desde la más simple, desde buscar la caja de zapatos donde metí las cosas de caos, cuando estuve activo, hasta realmente ponerse a buscar información como tal. Hay muchas cosas de los Scouts venezolanos interesantísimas que en esa época que hay que destacar. Y hay mucha gente que hay que reconocerla, dejando en el historial Scout cuál fue su papel, cuál fue su rol. Petit, la expansión del escultismo en Venezuela, el renombre que nos dio en los años 30 al escultismo venezolano. Leal Bracho, que fue el gran visionario de cómo impulsar el movimiento Scout en todo el país. Son nombres que nadie conoce, pero que fueron gente muy valiosa en su momento. Y así hay muchísimos más que hay que sacarlos del olvido y darles el sitial que le corresponde en el historial Scout. Les agradezco a ustedes haberme invitado. Fue muy placentero esta actividad, reencontrarnos. Difundan el documental. Puede ser que mientras inviten a ver el documental, nos tropecemos con los descendientes de Carmona. Vivan con esa emoción, vivan con ese sueño, que puedan lograr identificar a Carmona. El que tenga ya de tener registros públicos de identificación, etcétera, etcétera, puede conseguir de repente el Carmona de los años 30 y conectarnos. Conseguir la partida de función, ver si tuvo descendientes, quiénes fueron. Es decir, todos podemos de alguna manera transformarnos en pequeños historiadores porque todos somos parte de una gran cadena, historia y de experiencia de vida. Muchas gracias, Ignacio, por la invitación. Pedro, muchas gracias a ustedes por la atención que me han prestado. Pedro, qué gusto, de verdad. Quiero darte una buena noticia. Vamos a crearte una subsidiaria porque vamos a hacer el Museo Virtual San Benito. Y te prometemos que todo lo que metamos ahí lo vamos a compartir en tu museo. Tenemos aquí a nuestro guardián de leyenda, que es Chicho. Si tú eres el guardián de leyenda de la asociación, Chicho es del San Benito.
Y vamos a hacer un museo de Scout. Tenemos muchas fotos. No sé si ya viste el documental de nuestra fundación. Y todo eso te lo vamos a enviar para allá, vamos a hacer una subsidiaria del Museo Scout venezolano. Vamos a hacer el Museo Scout San Benito. 63 años de historia de los Scouts. Bueno, ahí vas a tener una buena aproximación. ¿Ok? Bueno, Pedro, de verdad, tú eres de San Benito, ni más ni menos. Esa pañoleta fea, roja y negra que usabas antes, eso no te identifica. Nosotros te queremos como sanbenitero. Y al resto de ustedes agradecerles. Qué bueno que apoyaron la actividad. Lo que dice Pedro es cierto. Yo creo que hay que dar a conocer a estos héroes. Hay que dar a conocer a Petit. Hay que llevar eso a los muchachos que hoy son scouts y que vean esa imagen, que vean ese ejemplo de que el scout cifra sonó de merecer confianza y lo demostró con hechos, y vaya que hecho. ¿Okay? Entonces yo creo que es algo superlativo de prestar un servicio, y es algo, bueno, memorable y hermoso, por supuesto. Entonces, sí, yo creo que nos podemos convertir todos en difusores de esta gran hazaña del escultismo venezolano, que se hizo por los valores de Estado, por una ley, por una promesa, que es lo que nos une mundialmente. Entonces, bueno, agradecidísimo que nos hayan acompañado. Vamos a seguir haciendo actividades chéveres. Por ahí tenemos los resultados de las encuestas que nos enviaron diciendo qué temas les gustaría que desarrollemos, y vamos a estar trabajando con eso. Entonces, bueno, nos despedimos con un fuerte saludo, Scout. Y bueno, somos todos uno. Muchas gracias por participar. Se les quiere a todos. Bye. Bye, bye. Chao, chao. Feliz noche, gracias. Vale, vale. Feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias por la oportunidad. Maru. Feliz noche. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Pedro. Hasta luego. Gusto. Gracias, Ignacio. Hasta luego, Pedro. Gracias. Chao, Carlito. Gusto saber de ti. Hasta luego. Que pasen buenas noches. Vale. Me gustó mucho y disculpen. Chao, Enrique. Muchachos, por ahí viene la excursión de la patrulla Puma, pendiente. Dale, estaré pendiente. Ya viene, ya viene. Bueno, chao, se les quiere. Voy a cerrar la sala. Chaito. Chao.